Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. En un momento, en una sensación en el estudio de radio que me cuesta mucho explicarles. Estoy feliz, estoy encantada. Espero que el magnetismo de la Silvia no me bloquee realmente para poder conversar con ella. Aquí está conmigo Silvia Rivera Cusicanqui. Es probable que haya gente que no la conozca, así que te voy a pedir, Silvia, ¿cómo quieres tú presentarte a ti misma? Después te voy a presentar yo cómo quiero presentarte yo a ti. Bueno, básicamente yo soy abuela y mamá y profesora de la universidad. Ahora ya estoy jubilada, soy socióloga de profesión. Y bueno, he dado bastantes vueltas, he escrito bastantes cosas, en fin, así nomás. Bueno, yo la presentaría a la Silvia como una imprescindible y también como un personaje muy difícil, pero al mismo tiempo muy magnético, muy tremendamente propositivo. Juntarnos para hoy con la pregunta ¿existe Bolivia? Es para mí todo un evento. Bueno, yo quiero explicarle al público y a ti, Silvia, cuál es la idea. Esto no es una entrevista, por supuesto que no es una barricada, y es una especie, por supuesto, es un reencuentro, pero el formato es una discusión. Yo me he hecho mi chanchullo, he dividido, digamos, esta posibilidad de discutir esta gran pregunta en 5 partes. Mi propuesta es la siguiente: proponerte yo un primer digamos, enfoque. Si te gusta bien, si no también lo desechas, repropones tú. Desarrollas tú tu punto, desarrollo yo mi punto y luego pasamos al siguiente y pasamos al siguiente. Esa es la idea. ¿Qué te parece? Está bien, me parece bien. Bueno, entonces, empezando. ¿Existe Bolivia? Yo compartía, por supuesto, este evento con montones de gentes y todo el mundo desde Chile, Colombia, porque tú tienes mucha gente fuera, más allá de estas fronteras que te sigue. Creo que el programa también, y Mujeres Creando y su práctica política también. Y yo decía, bueno, van a sintonizar en Colombia un programa que se llama Existe Bolivia. Van a sintonizar en Chile, que están en un proceso constituyente, un programa que se llama Existe Bolivia. Entonces, mi primer elemento es, ¿desde dónde y cuál es el alcance que te planteas tú para plantear Bolivia como pregunta? Ya. Bueno, en principio yo te diré que este título un poco atrevido se me ocurrió precisamente porque leí y además escribí el prólogo para un lindo testimonio de la Guerra del Chaco de don Trifonio Delgado, ¿no? Y él hablaba se llama carne de cañón, ¿no? Y él se preguntaba, ¿qué es Bolivia? ¿Quién es Bolivia? Y en cierto modo es esa pregunta, ¿hasta qué punto existe como una realidad fáctica, carnal, real, Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la realidad de nuestros países, tú has visto sociedades tan estables como las europeas, de repente ha habido una implosión y se han dividido como en 5 o 6 pedazos, Yugoslavia, etcétera. Y siempre en Bolivia ha habido como un complejo de inferioridad, un temor a que nos coman los vecinos, o sea, una especie de fragilidad espiritual interna de la gente en el poder, porque de algún modo la gente de abajo ha existido con o sin Bolivia, ¿no es cierto? Cruzando fronteras, teniendo doble nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, comenzando por la historia, semejantes pérdidas territoriales, prácticamente la mitad de nuestro territorio se fue. O sea, fue usurpado por diferentes países. Se habla mucho del Pacífico, del Chaco, pero por ejemplo todo el Purús que se apropió el Perú, o toda una enorme franja en el Chaco que se apropió Argentina, y todo el pedazo ese que Melgarejo regaló a cambio de su caballo Holofernes. Entonces todo esto te mueve a pensar cuán frágil es el marco humano del Estado y cuán infructuosas o a medias han resultado los esfuerzos de construir nación desde el Estado.
O sea, porque era una nación que vivía por fuera del Estado y que ni siquiera estaba constituida como tal, porque era una suma de intereses regionalistas, y un Estado que queda a medio camino en ese proceso. Ya voy a enfocarme en lo que pasa hoy, que me hace volver a esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué bases tiene Bolivia como fundamentos de su existencia? Bueno, yo quisiera, si has terminado, pasar a desde dónde me planteo yo la pregunta, porque fue bonito cuando nos pusimos de acuerdo con Silvia sobre este tema, casi coincidimos ni en 3 segundos, ni en 30 segundos. Yo me planteo esta pregunta desde 3 lugares distintos. El primero, y por supuesto, sin duda, la condición de mujer y el cuerpo. Y para eso quiero leer un pedacito, si me permites, de un libro que me acompaña, que quiero mucho, que es El Departamento en Urano. Es un libro que no es de un boliviano, es de un filósofo trans, que es Paul Preciado, y dice así, bien bonito, dice aquí: existe entonces la nación, existe el juzgado, existe el archivo, existe el mapa, existe el documento, existe la familia, existe la ley, existe el libro, existe el centro de internamiento, existe la psiquiatría, existe la frontera, existe la ciencia, existe incluso Dios, pero mi cuerpo trans no existe. A mí me parece tan poético y tan contundente sobre el planteamiento de lo que existe y no existe. El Estado-nación a las mujeres nos niega todas las soberanías. Todas las soberanías. Y una de las más, digamos, angustiantes es la soberanía del cuerpo y la soberanía de la maternidad. O sea, parimos hijos o hijas para el Estado que los expropia. Nosotras todas las semanas asistimos a eventos donde el Estado le quita sus guaguas a una mujer. Entonces, si el Estado me niega las soberanías, ¿por qué le tengo que reconocer su existencia? Ahí hay un conflicto muy fuerte y resuelto de todos los estados patriarcales. Esa es la primera razón por la cual yo me planteo esta pregunta desde este lugar que ocupo como lesbiana, como mujer, como boliviana, entre comillas. El segundo lugar desde donde me planteo es obviamente un lugar muy común para los y las bolivianas, que es la Fundación de Bolivia, ¿no? La Fundación de Bolivia fue hecha por 13 representantes de Cochabamba, donde 3 eran sacerdotes y dueños de obrajes, 10 hacendados, de los cuales 4 eran también comerciantes, 12 representantes de La Paz, donde 2 eran sacerdotes, 6 eran hacendados y comerciantes, de los cuales 4 eran abogados, 4 mineros y comerciantes, 7 de Charcas, un sacerdote, 2 mineros y 4 hacendados, 14 de Potosí, imagínense cómo se ha deprimido, digamos, Potosí, 14 de Potosí, 7 mineros, de los cuales 4 eran también hacendados y eran también comerciantes, 2 hacendados y comerciantes, 2 sacerdotes y a la vez mineros, y 2 por Santa Cruz, un sacerdote, un hacendado y un hacendado. O sea, en total 9 religiosos, 26 hacendados y 13 mineros propietarios. Estos señores fundaron Bolivia, ¿no? Entonces, ya solo ese dato te pone en un cuestionamiento inicial que permanece a lo largo de toda la historia. Y el tercer motivo por el cual yo me vuelvo a hacer la pregunta de si existe Bolivia, es porque estamos entrando con la pandemia a la explicitación de un contrato colonial mundial mucho más agudo, mucho más solidificado, donde no sé si alguien dice, bueno, voy a votar por Arce o voy a votar por este otro, pero los gobiernos son administradores de un proyecto colonial mundial. Prenden y apagan la luz del palacio, no sé, pagan la luz, pagan el agua, pero no son un régimen soberano de lo que va a pasar. Y
por ejemplo, hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos teóricos, teóricas, que también están hablando, por ejemplo, de la nación Facebook, que es una noción que te pone tus reglas. Yo estoy en el Facebook, se ha multiplicado mi público gracias al trabajo que han hecho mis compañeros de meter esta radio en el Facebook, y sin embargo no sé si la gente, si yo desaparezco del Facebook, si esa misma gente me buscaría en otros escenarios o tendría acceso a nuestro debate. Entonces, no sé si los estados-nación, o por lo menos los estados-nación de esta parte del mundo, se han convertido en un absurdo, o nacieron ya como un absurdo. Yo me planteo la pregunta desde esos tres lugares, Silvia. Uh-huh. Bueno, a mí, tú sabes, María, siempre me ha gustado tener una idea de las cosas del presente en sus raíces históricas, ¿no es cierto? Yo creo que yo alguna vez he debido asustar o molestar a mucha gente cuando he dicho que Bolivia es un engendro, ¿sí? Es como una especie de parto de los montes, porque durante toda su historia estuvo, una buena parte de su historia estuvo vinculada a la audiencia de Charcas con el virreinato de Lima, pero con las reformas borbónicas del siglo XVIII, en 1776 se traslada la jurisdicción al virreinato de Buenos Aires, y lo que era el comercio interior normal entre Perú y Bolivia, o entre Alto Perú y Bajo Perú, se convierte de pronto en contrabando. Entonces, si una nación tiene como fundamento un idioma, pues no era Bolivia, mucho menos en 1825 no era pues nación, o sea, debe haber habido un 10% de la población que hablaba el idioma oficial. Pero si además, de acuerdo con clásicos del marxismo, la nación, el verdadero fundamento de la nación es el mercado interno, tenemos una paradoja, que el mercado interno traspasa las fronteras con las que se funda el país. Pese a que eran mucho más amplias, el mercado interno se restringe, o sea, termina siendo unos apéndices por fuera del país. Pero ¿qué pasa? Hasta el día de hoy, esos circuitos son los básicos circuitos del contrabando, es decir, donde desde hace siglos la gente intercambia productos, etcétera, a través de fronteras porosas, ¿no? Entonces, ese carácter irresuelto de la relación entre mercado interno y nación va a asignar, pues, ese temor, esa fragilidad de las élites que siempre están viendo como cercenados sus bordes, ¿no? Ahora, con todas las pérdidas territoriales, hay pues un achicamiento brutal, ¿no? Territorial y demográfico, o sea, contingentes muy sustanciales, claro, no tanto por ser menos poblada la Amazonía. De hecho, la única frontera de facto que tenemos nosotros es con el Perú, donde la gente primero decide si es boliviana o peruana y después se raya la frontera. En cambio, en todas las demás fronteras se hace la frontera y después la gente se entera que de repente había sido boliviana, antes que se creía brasilera, digamos, ¿no? Entonces, esa fragilidad y porosidad han sido siempre una amenaza, pero es más grave todavía el hecho de que tras el 52, tras estos años del proceso de cambio, todavía esa república sigue depredada, sigue siendo una república que se superpone a otras repúblicas. Entonces, como tú dices, la república de Facebook, hay la república petrolera, la república de Repsol, la Repsolandia, digamos, pero también Petrobras, etcétera, son entidades que han generado una estructura supranacional de toma de decisiones, ¿no? Y la república de la soya, que es súper elocuente, cómo la soya no reconoce la raya fronteriza, y tenemos soya en Brasil, en Paraguay, en Argentina y en Bolivia, y todo ese arco fronterizo ha traspasado la frontera y es una república independiente. No depende del Estado, prácticamente no paga impuestos
O sea, es muy serio el problema tanto de las transnacionales petroleras como de la soya. Entonces, ahí tenemos unas repúblicas traslapadas unas con otras, y bueno, hay, la república de la soya no hay quien la controle. Ahorita los 5.000 hectáreas que se ha puesto como límite en el referendo han sido ampliamente burlados. O sea, ahí no hay leyes, ahí no hay Estado. Entonces, ¿de qué hablamos? Ya, y yo creo que es importante esto que tú estás diciendo y que hacen, bueno, con lo de la República de la Soya, que además tiene las mismas características, tiene realmente las mismas características. En Perú, digo, en Argentina, Bolivia y Brasil y Paraguay. Porque la unidad es la lógica de el cultivo masivo de soya. Con esto que tú dices, creo que es importante, tal vez de cara más a nuestro público boliviano, porque hay ese sentimiento de orfandad en los bolivianos y las bolivianas, de Estado fallido. Yo, por ejemplo, yo siempre visito las comunidades de lo que llamo exiliadas del neoliberalismo, porque me interesa muchas dinámicas afectivas, económicas en las que se encuentran, y además son básicamente mujeres, ¿no? Entonces las he visitado en todos los sitios donde he estado, y realmente su forma de aferrarse a su condición de bolivianas y su forma de aferrarse a la bandera, al folclore, es muy fuerte. No sé, no quiero insultarlas a las compañeras, es casi tragicómico, ¿no? Porque además, mientras están llorando por un Viva mi Patria Bolivia, te están contando que el consulado no abren, que no te tratan bien, que te cobran, que hay corrupción. O sea, es una mezcla. Entonces, el famoso lamento boliviano, que ya ha hecho una canción internacional. La búsqueda eterna de la bolivianidad, que se ve mucho en el arte entre comillas reconocido como arte oficial. La búsqueda de la bolivianidad no termina y se reinicia cada 2, 3 décadas. Se reinicia una nueva y renovada búsqueda de la bolivianidad. Entonces, lo que tú estás planteando es que ese sentimiento de orfandad, esa búsqueda repetitiva de la bolivianidad, esa sensación de complejo de antemano, es análogo en un montón. O sea, no es que es el problema boliviano. No sé, ¿por qué es tan difícil llevar a la gente a entender que esas sensaciones de pertenencia accidentada o triste no son pues tan particulares bolivianas? ¿Por qué es tan difícil expresarlo, hacerlo entender, Silvia? Porque, por ejemplo, a mucha gente, cuando reflexionas especialmente con ese tipo de poblaciones cautivas, le puedes hacer entender o puedes discutir todo. La explotación laboral, puedes discutir, pues, por supuesto, violencias machistas, pero la bolivianidad no se la toques. No se toca. No se la toques, es como si le estuvieras tocando quién sabe qué. Sí. ¿Cómo te lo explicas tú eso? Bueno, hay que ver también que una de las razones de esta duda sobre la existencia de Bolivia es el hecho de que yo creo que la mitad de la población de Bolivia vive fuera del país. Lo que pasa es que nunca se ha hecho un verdadero censo, y el hecho es que muchas veces ese fervor nacionalista incluso es más fuerte en los hijos que han nacido ya fuera de Bolivia que en los propios padres. Entonces hay una reproducción, pero es una reproducción de la carencia. O sea, se exacerba el espíritu de cuerpo a favor de una patria que siempre ha sido madrastra, ¿no? Y que precisamente ha expulsado de la casa a miles de personas que al enfrentarse al mundo no tienen otro registro identitario que el de la nación. Y es ahí donde realmente recién para ellos empieza a vivir Bolivia como una entidad, esa angustia con la que se aferran, pero a la vez
Es decir, hay una explotación desigual del ícono Bolivia, del logotipo Bolivia, por los estratos de migrantes más pudientes, ¿no? Entonces la lucha sigue y todo el presunto carácter de la nación de homogeneizar, igualar, etcétera, se viene abajo, ¿no? Porque las jerarquías siguen, siempre hay los recién llegados, los indocumentados, que caen en las redes de estos grandes empresarios que se han vuelto los pioneros de la migración. Entonces, toda esa expulsión, o sea, expulsión de una sociedad donde incluso se ha llegado a decir, bueno, ¿qué quieren ustedes si se han ido? Es problema de ustedes, ¿no es cierto? Así tan trágica esa llegada de los mineros, cuando la pandemia, cuando el gobierno de Áñez. Entonces, ahí te das cuenta tú que ser boliviano hay gente que es más boliviana que otra, o sea, que tiene más derechos a ser reconocidos por la nación que otros, y es justamente la gente trabajadora la que resulta siendo expulsada o sus derechos son desconocidos, ¿no? Entonces, para mí hay una depredación de capital humano, porque lo más increíble es que aquí un microempresario tiene que llenar 20,000 papeles, sufre acoso, si no es del partido gobernante, es retirado de circulación. Van afuera y todo ese talento se traduce en una capacidad impresionante de éxito. La Salada en Buenos Aires es impresionante, ¿no? Entonces todo eso te está mostrando cuán ingrata madrastra es esta Bolivia para sus hijos, ¿no? Ahora, todos estos patriotismos y los que engalanan y se benefician de ese patriotismo, dirían que este sentimiento de bolivianidad, hasta en el momento más extremo de abandono, es un triunfo finalmente de que Bolivia existe. Yo quiero por eso leer una pequeña cita, tampoco es de una autora boliviana, yo creo que es el libro más bonito de Judith Butler, me gusta mucho más que El género en disputa, se llama Mecanismos psíquicos del poder, y dice esto que es muy lindo en la página 13. En todos los casos, dice, el poder que en un principio aparece como externo, presionado sobre el sujeto, presionando al sujeto a la subordinación, asume una forma psíquica que constituye la identidad del sujeto. Claro. Entonces, a mí me parece muy interesante esto respecto de la bolivianidad, porque si no eres boliviana, entonces, ¿qué mierda eres? Claro. Aunque seas una mierda boliviana, ¿no? En ese sentido, voy a poner entre comillas porque lo digo con simpatía, la arrogancia de Felipe Quispe de decir, no, yo no me siento boliviano, yo no soy boliviano, es una respuesta políticamente muy retórica, muy poética, es un acto político, no es un acto administrativo. Despertó, ¿no? Bueno, tampoco fue el primero en decirlo. No. O sea, todo el indianismo a lo largo de toda su historia fue diciéndolo. Desde Fausto Reinaga, ¿no? Claro, pero se contrapone como la contracara de esta bolivianidad trágica, del lamento boliviano, se contrapone esta arrogancia indianista. ¿Cómo experimentas tú? Yo escribí justo el 6 de agosto del año pasado un discurso, una columna que decía yo tampoco me siento boliviana, y además reivindicando algunos elementos de la condición de las mujeres en el Tahuantinsuyo, y me cayó una campaña de odio, ¿no? Esta quiere, bueno, en fin, reivindica el incesto, un montón de cosas que fueron una distorsión. ¿Cómo lees tú? ¿Tú te sientes boliviana? ¿Te gustó ese acto de Felipe Quispe? Que bueno, yo lo menciono a Felipe Quispe porque fuimos testigos todos y todas de esta generación, pero en otras generaciones él fue precedido por el mismo discurso. Claro que sí. Pues yo creo que la identificación primaria que el ser humano posee es aquella que lo liga a un paisaje. Entonces yo soy hija de una cuenca
interior, digamos, un mar interior que es la cuenca circunlacustre, y ese es el paisaje con el cual me identifico. Y claro, estando el Illimani frente a nosotros en La Paz, es evidente que tiene un gancho muy fuerte identitario esto, ¿no? Pero eso es una especie de crear condiciones para que la bioregión sea tu espacio de referencia y no la nación, porque lo que cuentas tú muestra cuán artificial, cuán sobreimpuesto desde afuera es el tema de la identidad nacional. Ese famoso y terriblemente mal argumentado libro de García Linera que se llama La identidad boliviana, precisamente está tratando... No lo he leído, menos mal. Ay, no, yo lo he leído, pero renegando gravemente, porque está tratando de forzar, ¿no?, de que la identidad que más capacidad tiene de movilizar emocionalmente a la gente es la identidad boliviana, y niega que exista mestizaje. Sobre eso dice, hay identidades menores, subordinadas, que son las naciones indígenas. Entonces, todo eso que es lo que sirve como retórica para el famoso llamado Estado plurinacional, que no ha terminado siquiera de constituirse como nación y ya es pluri, pero es pluri de un modo totalmente falso. 36 naciones, ¿cuántas tienen representación parlamentaria? Hay naciones que tienen 20 familias, ¿cierto? Y por otro lado, aymaras y quechuas no se consideran parte de esas naciones. Entonces, hay un contrasentido tremendo en el discurso plurinacional que no le otorga absolutamente ninguna validez ni representatividad a los pueblos indígenas. Sus voces están ahí para subordinarse al partido, que lejos de ser un partido de los movimientos sociales, es una cúpula que se sobreimpone a estos movimientos y los arrastra en torno suyo, ¿no es cierto? Entonces, para mí, toda esa dimensión humana de lo nacional hace que nos preguntemos. O sea, uno de los autores más conocidos sobre la cuestión nacional es Benedict Anderson, que tiene este libro Comunidades Imaginadas, que es un estudio del nacionalismo. Pero claro, hay que preguntarse, ¿imaginadas por quién? ¿No? Y ese imaginario nacional lo construye fundamentalmente las élites, ¿no? Y si tú vas a las zonas declaradas, naciones indígenas, un hermano Yuracaré me dijo una vez en Cochabamba que les han hecho creer que son nación para que se olviden que son comunidad, ¿ya? Entonces, y que ser nación quiere decir desfilar el 6 de agosto, escuchar la radio oficial, el canal oficial, y tener una agencia del banco, ¿ya? A eso se reduce la construcción de la nación dentro de un pueblo indígena que obviamente es muy frágil por estar en la frontera entre Cocaleros y el Tirnis, pero tú ves ahí qué frágil es la nación, qué formalista es la nación. Pero Silvia, me das pie para que volvamos y no pasemos tan rápido sobre el debate del Estado-nación al Estado plurinacional. Nosotras estamos sentadas en un Estado plurinacional. En Chile nos miran con envidia, piensan que uno de los grandes bálsamos de su proceso constituyente va a ser convertirse en Estado plurinacional. En Argentina nos ven con envidia, y las compañeras me dicen, ahora vamos a hacer un encuentro plurinacional feminista. En Perú hay también un proceso constituyente que lo va a desatar Castillo, que quiere constituir plurinacionalidad, y en la propia España Podemos, frente al problema catalán y vasco, está pretendiendo plantear la plurinacionalidad. Inglaterra ha tenido el mismo problema, con Irlanda y todo, procesos de mucho dolor, y la ex Yugoslavia. Y yo les digo, oigan, la plurinacionalidad, cuidado que piensen que es una panacea, o sea, tú ya lo has dicho. El Estado-nación boliviano ha adoptado la denominación Estado plurinacional sin modificar
ninguna de las estructuras de poder político, económico, simbólico del Estado-nación. Y ha hecho una operación retórica. Por supuesto, se incorporó a la huipala, a los símbolos nacionales, y no sé, yo respeto a quienes, digamos, se reclaman espejos en ese emblema, pero son gestos muy, muy, muy insuficientes para nada. No solamente la gente no ha accedido a la representación política, sino no ha accedido a nada. A la gestión de una educación diferente, de una salud diferente, de un concepto diferente de justicia, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? El Estado-Nación está más o menos claro que, además de haber sido un proceso del siglo XIX, que de cara al siglo XXI es la envoltura de de poderes supraestatales, el Estado plurinacional. ¿Qué hacemos, Silvia? Es decir, ¿cómo decir? Yo les digo a los chilenos, a las chilenas, a los chilenes. Yo realmente creo que si ustedes salen con el Estado plurinacional como enunciado, no han sacado nada. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Con Chile, que son los mapuche. Es decir, nunca fueron conquistados, o sea, fueron conquistados a sangre y fuego, pero durante la colonia fueron una república independiente. Y tienen en su haber años de lucha. Elisa Loncón, que es la presidenta. Ella me invitó a su universidad hace unos años a Chile, y claro, ahí se veía el arrastre tan grande que tenía. ¿Por qué no se puede comparar a Elisa Loncón con nuestra presidenta de la Asamblea Constituyente, que era mujer de origen indígena, cocalera? Ahorita no me acuerdo su nombre, pero me va a venir en unos Silvia Lazarte. Silvia Lazarte. ¿Por qué no se puede comparar a Silvia Lazarte? Es que Silvia Lazarte era, para comenzar, era evangélica, era campesina, parcelaria, mercantil, no tenía un arraigo, claro, hablaba quechua como todo el mundo casi en Cochabamba. Era su lengua materna, ¿no? Sí, claro, pero digamos al margen de eso había toda una cuestión de desarraigo con respecto a las culturas de ayllu y todo eso, ¿no? Elisa Loncón, hay otra diferencia, ¿no? Que Elisa Loncón es una académica, o sea, tiene doctorado en lingüística, o sea, es una persona que ha estudiado a fondo su lengua materna, y eso hace que desde esa lengua materna interprete el conjunto de la institucionalidad chilena y sea capaz con toda certeza de denunciar su carácter colonial, ¿no? Aquí no hemos desmantelado el colonialismo, o sea, una nación que no ha logrado superar la colonia es una nación fracasada, frustrada. Sobre eso viene una suerte de recolonización de ese mestizaje encubierto en la huipala, que es el que impone la identidad más fuerte, que sería la identidad boliviana, y disuelve esas entidades y esas identidades. Las encierra en TCOs, que son como pequeñas reservitas. Para la gente que no sabe, territorio comunitario de origen, eso es la TCO. Claro, que además se empezaba a reconocer durante el neoliberalismo con la ley INRA, eso no es ninguna novedad del MAS, ¿no es cierto? Entonces las TCO son las formas del multiculturalismo neoliberal fomentado por el Banco Mundial, ¿no es cierto? Pero por otro lado tienes el tema de las fronteras, ¿no? Se supone que una nación es capaz de generar suficiente capacidad como de centrípeta, como para atraer a todos esos bordes fronterizos a su centro. Pero ocurre que aquello que es el centro del propio Estado, que son las Fuerzas Armadas, ocupan las fronteras de un modo colonial y además disuelve. Patriarcal y violento. Brutal. Porque, o sea, donde hay violaciones a las mujeres fronterizas son los militares. Son los militares, absolutamente. Son los militares, sin duda. Claro, entonces ahí donde se forman esos bolsones, además de impunidad. Hace 10 años. Hacen lo que quieren, son la ley. No, y hace por lo menos 10 años, o
quizás más, se está explotando hierro del Mutún y no figura en las cuentas nacionales, no figura en los impuestos nacionales. Los cooperativistas no tributan, toda la explotación de oro no tributa. O sea, es un saqueo colonial de los recursos y nadie dice nada porque hay como el ansia de pertenencia se contenta con palabras. O sea, te consuelan Pero diciendo. ¿por qué el ansia de pertenencia se contenta con palabras? Por imbéciles. Yo, mira, la verdad es que, no sé, yo creo que hay algunas ansias que no se contentan con palabras y en ellas me, digamos, descargo mi esperanza. Tú nos estás diciendo algo bastante grave, nos dices, el proceso chileno va a ser distinto gracias a la fuerza, la cohesión, la ancestralidad del pueblo mapuche y la presidencia de una mujer como Elisa Loncón. Yo no sé si esos factores van a ser o no van a ser suficientes para qué tipo de construcción, porque tampoco se puede negar la fuerza de eso, voy a decir eso con respeto, eso que se llama Aymara, que podría llamarse Tiahuanacotas, desde mi punto de vista sería un nombre más lindo. Yo prefiero hablar de Tiahuanacotas que de Aymaras, pero les gusta hablar de Aymaras. Porque lo Aymara nos ha aymarizado a los supuestos no Aymaras. No sé, yo me considero una mujer no Aymara, aymarizada. No porque hable la lengua, sino por un tamiz que me ha atravesado todos los poros de mi vida cotidiana, desde la alimentación pasando por el concepto de mi cuerpo y de muchas cosas más. Entonces también la alucinante fuerza, ¿cómo le puedes llamar? Que no quiero llamarle cultura, porque coincido con lo que dice Rita Segato. Cuando a mí me dicen la cultura aymara es esto, es cuando yo me río, ¿no? Cuando digo, no, hermano, eso no pasa nada. Lo aymara ha tenido también sus características de trascendencia, de expansión, de reconfiguración permanente del universo, del territorio, de las relaciones sociales, por fuera de lo que imponga el Estado. Uh-huh. Muy ajenos. El Estado es como un sombrero que se lo ponen y se lo sacan. Entonces, en el caso de los aymaras, en esta parte andina boliviana, y las aymaras, la aymarización del territorio es potente, uh-huh, contundente. Uh-huh. En el caso de los mapuches es más una concentración hacia adentro, ¿no? Más que una irradiación a todo. Pero ni una ni otra fuerza a mí me resuelve el tema de que de Estado nacional a Estado plurinacional resuelves las cuestiones del Estado-nación en su carácter de expropiación de soberanías, en su carácter digamos, en sus propias raíces coloniales. Uh-huh. Claro, pues decir, una colonia no puede ser nación, y hay elementos muy fuertes de continuidad colonial. El tema del entreguismo de los recursos, el hecho de que siempre se nos ha inculcado una especie de complejo frente a las naciones industriales, ¿no? O sea, después de la época del 52, nunca se pudo instalar fundiciones, hasta que vinieron los carachipampas, se hicieron un gran negociado de una planta que está ahí botada y no sirve para nada, y Vinto, pero resulta que había pues una fundición, la fundición Peró, en Oruro, que había sabido fundir el 30% de los minerales bolivianos antes de la nacionalización, y sin embargo no tenemos ninguna fe en nuestros técnicos, ingenieros, etcétera, para hacer lo propio con el litio o con el hierro. O sea, hay la entrega de antemano de la soberanía a fuerzas externas, absolutamente sin ningún recaudo
por la soberanía y por el interés nacional, a pesar de todo lo que digan los pobladores de esas zonas ricas en recursos, ¿no? El hecho de que además la nación, con su fraseología aguerrida de retorno al mar, de que tenemos que volver, etcétera, se ha reproducido a escala chiquita. O sea, hay una champaguerra terrible entre, por ejemplo, los comunarios de Potosí y de Oruro, en torno a un pedacito del salar, ¿no? Entonces, es brutal cómo se reproducen esas tensiones nacionalistas. ¿Por qué se reproducen? Porque está inacabada nuestra constitución como nación. No tenemos lugar en ella, las mujeres, la gente con sexualidades, los niños, no las viejas como yo, no tenemos voz ni voto, ¿sí? Entonces tenemos una nación que nos niega, que nos ralea y que nos obliga a contentarnos con una palabrería cada vez más floja, ¿no es cierto? La gente que aquí tiene talentos y que tiene que pasar por el filtro partidario para conseguir trabajo, ¿no? O sea, destruida también, es decir, la cantidad de jóvenes y hombres, mujeres que estamos quemando en la frustración, en un mar de frustración. No hay opciones laborales, hay una creatividad inmensa que ni bien cruza las fronteras hacia cualquier país de acogida, florece increíblemente, cosa que no puede hacer aquí. Hay como una esterilidad en el proceso boliviano. Porque además todo este exilio permanente de gente que se va no es solo del neoliberalismo, es también del MAS. O sea, optar por mediatizar tu proyecto de vida, tu proyecto productivo, con una militancia política que te exige la sumisión, el yunquerío, el agachar la cabeza, es como romper con tu más elemental dignidad, a cambio, al final, de unas migajas, ¿no? Porque son migajas lo que al final les llega a la gente, ¿no? De ahí es esta champaguerra general, o sea, un sector que se opone al del lado y estos dos se oponen a un tercero, y entonces va generalizando un malestar y una fragmentación y una atomización que justamente le vienen de perlas al neoliberalismo, y de algún modo reflejan la frustración de este proyecto disfrazado de plurinación, ¿no? Silvia, varias tendencias dentro del feminismo han querido resolver esto de Estado-Nación que se sintetiza en la patria, el patrioterismo, en cambiar la patria por la matria a modo de resolver esa relación patriarcal con el territorio que establece el Estado-Nación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ahí resolvemos algo porque, a ver, no necesariamente, amigos, amigas, hermanas, desde Chile o desde otras latitudes, no necesariamente resuelves las taras del Estado-Nación con el Estado plurinacional. Claro. Depende de muchas cosas. Claro. Ahora, resuelves las taras del Estado-Nación, que su núcleo es la patria y el patrioterismo, con la matria. Claro, para mí esta idea, yo la planteo también en mi último libro, el de la matria como horizonte identitario, te vincula con lo concreto de tu paisaje, de tu tierra, del lugar donde pisas, ¿no es cierto? No es una abstracción como el Estado-Nación. La patria es una abstracción, la matria es una concreción, una realidad vivida desde el momento que nos alimentamos de ella, ¿no es cierto? Y esta relación con la tierra que se da a través de los rituales, que no solamente son indígenas, sino se han generalizado en este mes de agosto a todos los estratos de la población. Todos los barrios Todos los barrios están oliendo a OA, entonces ahí tú te estás dando cuenta que esa identificación más elemental con la tierra es más fructífera que lo abstracto del Estado, y que la patria suena pues mal.
en la medida en que ha alimentado un chauvinismo de cáscara, de cascarón, sin sustancia, ¿no? Y una patria que se disuelve en canciones. En realidad el verdadero lamento boliviano es guay, ay, 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 guay, ay. O sea, estamos llorando permanentemente por ser bolivianos y nos identificamos con ese llanto. Incluso se ha creado toda una mitología de que la patria nace de la muerte. O sea, hay un lirismo de la muerte, de que ahora eres patria por los muertos que están en Por tu eso vientre. también el pasatiempo preferido es crear mártires y matar gente. Claro, Es que claro. es una reiteración sobre la glorificación de la muerte, que somos necrófilos. Yo creo que somos caníbales y necrófilos. Claro que sí, porque eso es lo que funda ese sentimiento patético. O sea, hay un patos de patria que hace que se hagan cosas locas, absolutamente locas, como lanzarse a una guerra con el Paraguay, con el desprecio que tenía la oligarquía, pensando que era un país de indios. Pero bueno, hay que recordar que Estigarribia les daba órdenes a sus subordinados en guaraní. En cambio, Kuntz no sabía ni siquiera hablar bien el castellano para dar órdenes a sus subordinados, ¿no? De ahí es que surgen esta suerte de como de anticuerpos, ¿no? Como Bush, ¿no? O sea, como que la nación se siente invadida tóxicamente, ¿no? Por estas tendencias de la élite, ¿no? De formar naciones. Entonces, de formar naciones a partir de un cascarón de legitimidad cada vez más frágil, ¿no? Entonces, claro, el 52 da una suerte de espaldarazo a este proyecto nacional siempre frustrado, pero bueno, en el mismo MNR se firma el Código de Davenport, luego viene el proceso del MAS y en el mismo... Pero y la dictadura avancerista también ha sido nacionalista. Claro, sí. Todas las dictaduras, la dictadura argentina ha sido nacionalista y la de Pinochet ha sido nacionalista también. Claro que aunque han sido articuladas por el imperialismo. Claro. Han desplegado un discurso, una retórica, un discurso nacionalista muy fuerte. Claro que sí, pues, pero en eso tienen que ver los militares, ¿no? O sea, Vamos a entrar a eso. El grado de impunidad que tienen los militares ahora en Bolivia, cómo lo han dejado escapar al Calimán, y el hecho... Al Murillo. Pero Lolinsky ha escapado a una cárcel. Yo quisiera, antes de que pasemos al tema de matria y patria, porque tal vez yo, y claro, me criticarán a mí las feministas, porque ya esta María es una jodida. Yo no le veo una gran solución, o por lo menos más que no verle una gran solución a sustituir patria por matria. Lo veo con cierto escepticismo, porque he visto con mucho escepticismo procesos de feminización de las palabras, de las categorías. O sea, patria es la tierra del padre, según el diccionario. Pero patria es la feminización de padre, por si acaso. O sea, y además está representada siempre la patria como una mujer que hay que defender, poseer, proteger, ¿no? Y la patria como tu madre, ¿no? La madre patria. Pero entonces, la madre patria es también la metrópoli colonial. Patria, claro, la madre patria es la metrópoli colonial. Y la patria, pero, ha permanecido con el concepto de madre. Y la relación con la madre es una relación de expoliación muy fuerte. O sea, la relación con la madre es una relación destruida en el patriarcado. Y por esa razón sí, patria, que es un concepto masculino patriarcal, ha sido feminizado. Ahora, si la matria es la segunda feminización de la patria, a mí no me resuelve. Y me preocupa mucho esas operaciones lingüísticas que pueden resultar fáciles, porque tú estás hablando de otra cosa. Estoy hablando de la Pachamama, es decir, de la madre tierra. Pero también me preocupa que la Pachamama sea una madre a la que le vamos a joder que da miedo, porque eso es lo que estamos haciendo. A mí, la verdad, yo creo que
como antagónico, aunque no me gustan los binarismos, pero como antagónico de patria, yo entiendo más bien el lugar de lo paria, el lugar de lo apátrida. Ujú. Ese lugar, que es un lugar más bien más anarquista, Sí. me gusta a mí mucho. Para mí Bolivia es el culo del mundo y me gusta reconocerme boliviana como perteneciente al culo. Así. Si se trata de operaciones poéticas o metafóricas o lo que sea. Y si se trata de reconocer un lugar, es decir, yo no quiero usar la palabra matria prefiero usar paria porque es más provocativo, más punzante y además más real. Porque efectivamente, o sea, por si acaso las mujeres bolivianas que se consideran bolivianas, somos parias. Somos parias. O sea, Bolivia es un estado-nación o plurinacional, me da lo mismo, que nos convierte en parias a una cantidad muy importante de segmentos poblacionales. Para comenzar, las personas con discapacidad o con capacidades diferentes o lo que ustedes quieran, son parias. Son parias. Pero otros segmentos que sería una lista así de larguita y nos quedamos con unos cuantos bolivianos que tienen algo que hacer aquí con su bolivianidad. Entonces, me gusta más oponer paria a patria que matria a patria. De acuerdo en ese sentido. Sí, yo he mencionado a la matria como otro tipo de relación con tu entorno y en ese sentido es muy diferente a la búsqueda de un ente abstracto que te represente, ¿no? Y estoy también de acuerdo en que lo paria y lo nómade son dos fenómenos que hacen a la entidad boliviana realmente existente, no la que debería ser, sino la que es, ¿no? Y en ese sentido también hay que ver todo lo que son las relaciones fronterizas entre pueblos indígenas de uno y otro lado de la frontera. Yo me pregunto qué pasará con los mapuches de Argentina a la luz de lo que está pasando en Chile, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aymaras había, cuando yo estuve en Pacajes haciendo trabajo de campo, había un hito tripartito, ¿no? Y entonces hay aymaras en el Perú, en Chile y en Bolivia, y hacían campeonatos de fútbol en la misma raya fronteriza, y pasaban, junto con la pelota, pasaban de país a país. Entonces, esa cosa como jocosa, irónica, es muy típica, ¿no? De la mentalidad aymara, ¿no? La capacidad de hacer chistes lingüísticos, el charlamento, el desarrollo de calamidades. Entonces, todo eso está mostrando que hay una desconfianza profunda en la labor del Estado, salvo que el Estado te dé pega. Y ahí se ve una enorme inflación, o sea, quienes están incluidos realmente. Habría que calcular cuánto ha crecido la burocracia desde desde el inicio del gobierno del MAS en el 2006 hasta ahora. Debe ser un crecimiento de por lo menos una triplicación. Entonces, eso está mostrando que es frágil, ¿no? El no haber constituido un mercado interno, la dependencia alimentaria, la superposición de las repúblicas petrolera, soyera, y también minera, o sea, toda la frontera. Minera, soyera, bueno, por supuesto. Y de la frontera del narcotráfico. O sea, es por el supuesto. último punto en el cual yo sostengo yo que más son las fuerzas centrífugas que las fuerzas centrípetas. Y entonces es una ficción el que los militares a través de ADEMAF están ahí para controlar fronteras, están ahí para abrir las puertas a quienes ellos quieren y cerrarlas también, ¿no es cierto? De ahí es que se está explotando hace años el hierro del Mutum, y ahí tenían que ir las famosas 30 barcazas chinas, que fueron uno de los grandes escándalos, y nadie les pide cuentas a los militares. O sea, es una superestructura que tiene una propia lógica del poder que se reproduce a costa de los recursos y del sustento ideológico del Estado, ¿no? Entonces ahí tú ves toda esa farsa que eran los
los desfiles plurinacionales donde los militares desfilaban con... Bueno, el nuevo pacto campesino-militar, alguna gente decía. Evidentemente, ¿no es cierto? Y el pacto militar cocalero, que son pactos que tienen que ver con la fuga, la ruptura de las fronteras, el carácter poroso, borroso de las fronteras, ¿no? Sigue habiendo, pese a la constitución política del Estado, propiedades brasileras a menos de 50 kilómetros de la frontera, toda una frontera colonizada por solleros, por explotadores de minerales y madereros, ¿no? Entonces, antes tú pasabas en el vuelo al Brasil, tú podías ver la raya a este lado de Bolivia lleno de árboles. Empezaba Brasil y era un peladar. Ya. Claro, si ahí en Río Branco ha establecido las plantas de biodiesel Lula. Claro. Lula, imagínate. no Bolsonaro, Lula. Sí, pues. Es que duele. No, lo más grave para mí en este fenómeno de ruptura de la soberanía, transnacionalización, fragilidad estatal, está en el IRSA, ¿no? La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, que fue el broche de oro del consenso de Washington y de las políticas de ajuste, con enormes cantidades de capitales. Entonces, era un proyecto del Banco Mundial, que lo asume con toda su cartera UNASUR. O sea, en su momento eran Lula, Chávez, Correa, Evo, hasta ahí va, porque Kirchner hasta por ahí. Sí, Kirchner también. Claro. Lo suma. ¿Y qué implica eso? Implica pues el saqueo, la muerte. El ecocidio, ¿no? El ecocidio, el etnocidio, la liquidación de parques naturales, la carretera por el Timnis, pese a lo que digan lo contrario, era parte del IRSA. A ver, Silvia, yo quiero proponerte un juego, ¿no? Que es interesante y además que últimamente es lo que nos queda. Tu generación es una generación, o tú has pertenecido o perteneces a una generación que ha tenido la obsesión de la lucha, de entender la lucha social por la toma del poder estatal. Ese ha sido el caso. Serán los varones de mi generación. De tu generación. Yo he visto montones de feminismos y sobre todo yo llamaría de tecnocracias de género, que igual se han simplemente acoplado a esa obsesión de resolver supuestamente la cuestión, entre comillas, de las mujeres a partir de sumarse a la lucha por un fragmento de administración del Estado. Y hay otras luchas identitarias, como puede ser la marica, como puede ser también las luchas, llamemos, de los pueblos indígenas, por haberse dejado llevar también por la obsesión de acceder al reconocimiento del Estado de un derecho, 2 derechos, 5 derechos o 25. Y bueno, yo creo que esas son unas luchas infructuosas, destinadas a la ausencia incluso de alegría. Así que lo que yo quisiera proponerte, digamos, para este segmento que nos queda, hablar de futurismo, de futurología, de propuestas, ¿no? Porque, digamos, tu crítica, mucha gente la respeta y la asume. En el caso nuestro o mío, mucha gente dice, solo sabes criticar, no sabes proponer, ¿no? Pero no le llamo propuestas simplemente, sino futurismo, hablando de futurismo, hablando de sueños, hablando de, sacarte el chaleco de la obsesión de lucha por control de un fragmento absurdo de administración del Estado,
que está sujeto a un poder colonial supraestatal o a muchos poderes supraestatales coloniales, entonces, ¿qué haríamos? ¿Dónde poner nuestras energías? ¿Qué propondrías como luchas de sentido, de nuevos sentidos? Yo creo que el hecho de que estamos viviendo una crisis prolongada y que se percibe como un pachacuti, un cambio de época, es un proceso largo que podrá terminar el 32, el 2032, que es cuando realmente se cumplen los 500 años de invasión española. Pues el hecho de que esté tan fragmentada la identidad tan localista, con la pandemia mucho peor, la champaguerra general, etcétera. Bueno, el pronóstico para mis nietos, por ejemplo, es sumamente triste. Sí. Es decir, no va a haber agua, no va a haber gas. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? O sea, toda esta inflación del Estado, la megalomanía que proviene de esta conciencia culpable, de ese complejo de inferioridad. La megalomanía no es más que la otra cara de la medalla de la autodenigración, ¿no? Es como que te sale el indio, ¿no? Y empiezas a generar proyectos grandiosos para compensar la falta de proyectos reales, ¿no? Entonces, para el futuro, preveo yo una alineación bajo otras coordenadas, ¿no? Que van a tener mucho más que ver con lo local que con lo nacional, y que a partir de ahí y a través de redes que pueden o no cruzar fronteras, se pueden dar salidas que presenten un futuro un poco menos dramático, ¿no? Y en términos de futurismo también pienso que hay otra relación de la gente muy, muy joven con la tecnología, que hace que tengan a la vez un panorama más amplio del mundo y un control más frágil de sus relaciones cotidianas. Entonces hay una robotización como de la gente, ¿no? Y yo eso veo que en mis nietos, bueno, la mamá, la Lucía o la Clea los protege mucho de ese tipo de cosas, son ciudadanos del mundo de alguna manera, y están en un proceso de vuelta a la tierra que es impresionante. O sea, eso es de las cosas que más esperanza me da, es el retorno a la tierra, el volver a ser agricultores aún siendo de la ciudad. Y ese es el único, digamos, futuro en el cual yo veo realmente una esperanza, ¿no? Que hay una generación que quiere volver a la tierra y que quiere volver a la tierra sin renunciar al internet y sin renunciar a una serie de registros de la modernidad, y también hacerlo de una manera moderna, de una manera en que tú te nutres de los conocimientos más de última generación en agroecología, pero a la vez aprendes de la abuelita o de la vecina que sabe mañas para hacer producir. Entonces, ahí es donde yo veo, pero es una escala sumamente micropolítica, y de hecho la toma del poder ha sido la gran ilusión, pero sabemos que es pues un poder ilusorio, porque quienes deciden las cosas están por encima, son esas redes transnacionales de poder. Somos un país saqueado, pero además es muy patético el hecho de que la base material del país no toca intereses por razones políticas que podían ser una forma mucho más sana de alimentar la economía. Los cocaleros no pagan impuestos, los cooperativistas mineros no pagan impuestos, por supuesto los contrabandistas tampoco. Entonces tienes una base tributaria muy frágil donde nos castigan a los que recibimos algún salario, ¿no? Y todos los informales que acumulan, que da gusto, no tienen absolutamente ninguna lealtad con el Estado, no pagan impuestos y tampoco el Estado les exige nada, por una razón de legitimidad política. Entonces, patético
que esas impuestos a las grandes fortunas, pues no hay muchas grandes fortunas en Bolivia y las pocas que hay. Está offshore. O sea, sería un absurdo si pagaran los cocaleros y los cooperativistas, pues 10 veces más que se recaudaría, ¿no? Entonces, es un Estado que no es capaz ni siquiera de proponerle un pacto de reciprocidad legítimo a su propia población, que estaba dispuesta a pagar impuestos, que pagaban impuestos los cocaleros hasta los primeros años del 52 y que después simplemente por ser una especie de sector beligerante se retiraron de la disputa y simplemente se dedicaron a lo suyo, ¿no? Entonces, para mí ese tipo de cuestiones son riesgosas porque crean relaciones de poder muy unilaterales y un vínculo entre militares y cocaleros, que es lo que pasa desapercibido. ¿No te has preguntado, María, a qué se debe la extraña estabilidad del tipo de cambio en Bolivia, que hace 20 años tenemos 7 bolivianos, mientras que en Argentina y en todo lado hay unos procesos inflacionarios? Para mí eso tiene que ver con el éxito de un sistema de microtráfico indetectable, con múltiples complicidades que están internalizadas en la conducta de la gente, que no provienen de una especie de dictum de una cúpula, sino que ya la gente actúa por sentido común en beneficio de estos circuitos ilegales, porque yo no me explico de otra forma. No, totalmente. Y cuando en Santa Cruz me decían, porque yo les decía, el modelo productivo cruceño que ustedes llaman exitoso es ecocida, es suicida y además es parasitario porque se hacen subvencionar un montón de cosas y gastan su dinero fuera del país. Y me decían, no, pero el país vive del modelo productivo cruceño. No, buena parte del modelo económico boliviano está asentado en el narcotráfico. Sí, pues. Buena parte. Además, ¿quiénes son económico. Dueños de las más grandes empresas solleras, ¿no? Pero yendo al futurismo, a mí me gustaría, por ejemplo, si quieren fundar un Estado plurinacional en Chile, yo creo que es una condición sine qua non, por llamarle así, de la fundación de un Estado plurinacional, la disolución del ejército. La disolución de las Fuerzas Armadas para mí es una condición fundamental de la real fundación de un Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque el ejército representa, condensa el concepto de Estado-nación, representa la fuerza coercitiva de ese Estado-nación sobre los otros cuerpos, digamos, nacionales que hubiera en ese Estado, se lleva el excedente mayor en todas las sociedades y representa el concepto de hombre y representa el concepto de masculinidad. Claro. Entonces, yo no creo que sea posible hablar de un Estado plurinacional sin la disolución de las Fuerzas Armadas. Eso yo se lo mando así con todo amor a Elisa Loncón. Y claro, uno dice, es utópico. Entonces yo hablaba con unas compañeras chilenas el otro día en estos famosos urinares que hay por todo lado y que a mí me tienen hasta aquí. Y yo les decía, redacten su constitución. Es decir, yo creo que un proceso constituyente debería suponer, nosotras nos dedicamos a redactar la constitución política feminista del Estado ante la frustración del proceso constituyente boliviano que fue secuestrado por los partidos políticos, pero yo creo que por eso también te he invitado a hablar, porque es un momento para equivocarnos, pero para hablar y pensar. Yo creo que es un momento para formular. Yo creo que las mujeres feministas chilenas deberían redactar su constitución política feminista del Estado chileno, sea como sea, porque si no crean una noción propia, la pelea de la noción común va a ser muy difícil. Entonces, si hablamos de futurología o de futurismo o de futuro deseo o de deseos de futuro, yo creo que disolución de las Fuerzas Armadas es importante para todas las sociedades latinoamericanas. Mi deseo profundo para Bolivia no solo es abolir el servicio militar obligatorio, sino disolver las Fuerzas Armadas.
Eso sería lo ideal, pues, María. Es Bueno, realmente pero estamos utópico. hablando de futurismo. Claro, es Estamos utópico. hablando de futurismo. Pero claro, además hay razones de sobra para mostrar que el ejército es el cascarón subsistente de una vieja casta que se reproduce en el poder. Y en cierto modo es la garantía de la impunidad de esta casta. Y no se ha resuelto el ejército, las Fuerzas Armadas, con ese sueño, y vuelvo a Felipe Quispe, de que los aymaras sean comandantes de las Fuerzas Armadas. Qué Porque primero, que por si acaso han entrado cualquier kilo de jóvenes provenientes o que se podrían reconocer como aymaras, que van blanqueándose en el proceso, porque su blanqueamiento supone su ascenso. Y lo mismo ha pasado en la policía. Pero más allá del blanqueamiento que insuflan las Fuerzas Armadas, tienen que adherirse al discurso del Estado-Nación. Si no, o sea, no tienen nada que hacer ahí. Entonces, y tampoco resuelve que las mujeres entren a los ejércitos. Eso es un absurdo. Entonces, la disolución de los ejércitos es un sueño. Yo creo que otra cosa interesante es lo que tú ya decías, la forma como los pueblos o los habitantes, les habitantes, viven las fronteras, ¿no? Como es inolvidable el alcalde de Colchane, que le dio sopa de quinoa a los bolivianos y las bolivianas, declarados parias por el gobierno de Yanine Áñez. Nosotras estábamos en contacto con el grupo de mujeres que nosotros queríamos que aunque sea 12, por un experimento, ¿no? Por una especie de puente, arrancarle al gobierno 12 mujeres con guaguas que eran muy vulnerables físicamente a ese clima, lleguen, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que hizo el alcalde de Colchane, que era reconocerse en esa población y ofrecer esa hospitalidad generosa. Y en los pueblos fronterizos no solamente están los cuarteles cometiendo barbaridades, sino los animales transitan sin reconocer, o sea, eso que tú dices, las fronteras porosas, todas las fronteras son tremendamente porosas. En la frontera con Perú, por ejemplo, que ha estado cerrada, yo he ido a recoger a una compañera que ha venido del Perú y hemos entrado por otro sitio que tenía trancas de carácter social no militar, donde pagabas por pasar, porque simplemente no se podía cerrar la frontera desde el punto de vista de las poblaciones fronterizas, porque no hay frontera. O sea, no se podía cerrar porque no hay frontera, porque unos y otras viven de otros y otros. Claro, Entonces, se pasan por el río Desaguadero, por donde sea, pues sí, hay sí, miles pero de han pasos. formalizado pasos bien hechos, ¿no? Cosa que te puedas parar y tomar una sopa, y tranqui. Y además que la policía no tiene entrada, ¿no? O sea, ven un policía y huaracas, piedras, y el policía no llega a poder topar esa frontera. O sea, el Estado boliviano es ajeno a esa frontera constituida por esas comunidades. Entonces, a mí me parece muy interesante la inexistencia en realidad o el tratamiento humano, económico, político de cada una de las fronteras, ¿no? En Cobija me pasó exactamente lo mismo a mí, me dijeron, está cerrada la frontera, vuelva a hacerse sellar en 3 horas porque han salido a almorzar. Vaya, entonces yo me pasé, porque ¿qué voy a hacer? No voy a esperar 3 horas. Y no pasó nada, porque cuando volví a entrar le dije, le cuento que estaban almorzando, ya no hay problema, pase nomás, ¿no? Entonces, creo que las fronteras no existen. Y esto tercero que decías tú, como futurología, la constitución de comunidades pertenecientes al río, la montaña, el valle, el salar, no sé, el bosque, la selva, el bosque seco, es decir, la pertenencia no al Estado, eliminar la pertenencia al Estado y sustituirla, ahí sí yo veo una sustitución posible inmediata, sustituirla por la pertenencia a lo que tú llamas paisaje, que podríamos llamar territorio, podríamos llamar bioregión, y además sería una pertenencia mucho más coherente, porque si pertenecemos al salar, todos y todas quienes pertenecemos al salar,
no somos ni potosinos, ni orureños, ni bolivianos, ni chilenos. Sí, pues. Perteneceríamos al salar. Al salar, sí, pues esa es la paradoja. O sea, si tu pertenencia es una bioregión, lo lógico es que al margen de que sean de tal departamento o de otro, haya una cohesión entre los pobladores, pero lo que hay es una disputa chauvinista, nacionalista por pedacitos de esa bioregión. Pero se puede eliminar esa disputa, o sea, se puede. A ver, haciendo futurismo. Futuro, ¿no? Sí. Haciendo futurismo, haciendo puro sueño. Yo sí creo que después de la idiotez tremendamente patriarcal de este lugar es mi soberanía y no es la tuya, porque una soberanía no es a costa de la otra. A ver si entendemos el concepto de soberanía. Una toma de posesión sí es a costa de la otra, pero una soberanía no. Es decir, por ejemplo, si yo aborto, no afecto tu soberanía sobre la maternidad, porque estoy ejerciendo una soberanía que termina donde termino yo. Entonces, yo sí creo que después de esta idiotez estatal, de que el Estado ni resuelve, por ejemplo, las deslealtades con el Estado boliviano, yo las veo con mucha simpatía, Silvia, ¿no? Tú decías, ¿por qué no pagan impuestos? Yo no sería capaz de reclamarle a nadie, entiendo tu situación, ¿no? Y nosotras también pagamos impuestos, que se lo malgastan y te emputa. Entonces, quienes logran generar deslealtades con el Estado, me parece que es muy legítimo que lo hagan. Pero María, no te olvides que están haciendo esa deslealtad amparados por el propio Estado. O sea, es pues la cosa perversa. Los cooperativistas tienen parlamentarios, ministros, etcétera. O sea, es el propio Estado el que les da el chance de burlar al Estado, ¿no es cierto? Es parte de un pacto político dejar hacer, ¿sí? Puedes dar la prebenda en forma de una pega o una plata de sobreprecio o lo que sea, o puedes dar la reciprocidad prebendal simplemente dejando que hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, digamos, un poco la fragilidad. Yo por eso digo, no son unos resistentes al Estado que me susciten una gran admiración, para nada. O sea, los cocaleros y los cooperativistas son vinchucas del Estado, ¿no? Porque tampoco tienen realmente una auténtica independencia, o sea, una disidencia. No viven del apoyo de la vista gorda y del tejemeneje político, lo que está pasando en Yungas, ¿no? Bueno, ¿y qué está pasando de forma brutal en todo? Por ejemplo, digamos, toda la oligarquía cruceña es antiboliviana, pero explota el discurso de la bolivianidad porque le conviene y exige al Estado subvenciones con las cuales no establece ninguna reciprocidad. Y además está depredando el territorio que un día no va a haber. Yo, mira, Silvia, lo que pasa es que solamente creo que sobre las deslealtades con el discurso patriótico, ¿cuáles serían entonces las deslealtades legítimas con el discurso patriótico a partir de las cuales podemos establecer otros sueños? La tuya, por ejemplo, el feminismo, las lesbianas, las trans, o sea, esos son los espacios no negociables de la libertad y de la autonomía, ¿no? Y por otro lado, obviamente, cierta base de los pueblos indígenas que han desarrollado una capacidad de autosustentarse, de autogestión de sus propios recursos, los de Tentayape, por ejemplo, en la zona guaraní de Chuquisaca y otros, ¿no es cierto?, que tienen esta capacidad de generar sus propios recursos materiales para alimentar su autonomía ideológica, ¿no? Ahí sí veo deslealtades potenciales muy fuertes, ¿no? Pero en general estas desobediencias al Estado por el mero deseo lucro, claro, de lucro
y de evadir obligaciones tributarias no son para nada admirables, ¿no? Bueno, pero yo tengo un discurso épico alrededor de las contrabandistas. No sé por qué me seducen tanto. Pero bueno, volviendo a esta futurología y muy anclada en el proceso chileno, pero que también en el proceso peruano a mediano plazo, a mí me gustaría decir un Estado plurinacional si se disuelve el ejército. Un Estado plurinacional si realmente se disuelve el Poder Judicial y se construye una pluralidad Jurídica. de nociones de justicia. O sea, vivir sin justicia es lo que estamos viviendo las mujeres, vivir sin justicia. Es algo muy grave, es algo muy, muy grave. Y tampoco muchas compañeras se agotan, porque te agota además, se agotan en el reclamo por la punición, ¿no? Este tipo que vaya a la cárcel, este tipo que hay que sea juzgado, que sea sentenciado. Y yo entiendo ese dolor, pero el Estado es incapaz, el Estado-nación es incapaz de administrar justicia. Para las mujeres, para las personas trans, ¿para qué? Igual para los indígenas. Para los pueblos indígenas. Entonces, porque si se trata de un conflicto entre un pueblo indígena y una transnacional, el Estado no pone la duda. Antes de preguntarnos. Claro. Entonces, a ver, o sea, no hay Estado plurinacional sin la disolución, compañeras, disolución de el Poder Judicial y la conversión del Poder Judicial en un estamento pluriconceptual o no sé cómo le llamaríamos. Pluralismo jurídico, ¿no? O sea que cada sector tiene sus propios códigos, sus propias leyes, dentro de un marco general, pero eso es, claro, mucho más retórico todavía, no tiene un sustento real el pluralismo jurídico, ¿no? Sí hay algunos elementos, por ejemplo, en situaciones de gran violencia, en el estado de Guerrero han logrado una especie de policía propia que ha mantenido a raya a narcotraficantes, a paramilitares, y han generado, o sea, no me acuerdo qué se llama una comunidad que tiene una autonomía muy grande en el estado de Guerrero, ¿no? Entonces hay elementos para pensar que un tipo de descentralización no basada en las pugnas de las élites, sino en comunidades de base realmente existentes que tienen condiciones para su autonomía, eso sí es una buena perspectiva a futuro que puede permitir, digamos, una sobrevivencia menos carnavalesca y rastrera que la que este Estado ofrece en términos de plurinación. O sea, a mí me da una pena y una vergüenza ajena ver lo que pasa con el Museo de Orinoca. Es decir, como que ha llegado, no he ido, pero algunos de mis estudiantes han hecho ensayos visuales y es efectivamente patético, ¿no? Pero, como te digo, son formas prematuras de erigir un monumento a algo que no existe, que es esta nación pluricultural, plurinacional. La plurinacionalidad en Bolivia no existe, y no me digan que estamos en proceso de construirla. No hay. Se la he enunciado de forma retórica, y de ahí se ha degenerado a los grados más extremos. Otra cosa también para los procesos constituyentes que nos están rodeando, y hablando de futurismo, futurología, no hay plurinacionalidad si no se disuelve el sistema educativo. O sea, yo creo que el sistema educativo, erigido sobre un concepto de una familia nuclear patriarcal, erigida sobre una versión de la historia, erigida sobre una educación bancaria, clasista, racista, colonial. Tampoco el Estado, y lo ha demostrado perfectamente en la pandemia, es capaz de administrar educación. O sea, el sueño de la educación pública, de la conquista de la educación pública, es un sueño que se escapa ya de las manos. Es un sueño que en Bolivia supuestamente se conquistó a mediados del siglo XX.
Y hoy se escapa de las manos, porque además no sé si las guaguas van a volver con cierta motivación al colegio, para qué. Después de 12 años sales con las manos vacías, con las nociones más destrozadas, pero al mismo tiempo necesitas esa educación para no sé el qué. Entonces, compañeras, compañeros, amigos, sin la disolución del sistema educativo para la construcción de de plurinociones pedagógicas, que además en Bolivia había muchos sueños de educación, muchos sueños, había muchas utopías pedagógicas en Bolivia, que ninguna fue tomada en cuenta para nada en la supuesta reforma educativa, ¿no? Es imposible pensar en diluir esta costra colonial del Estado-Nación. Uh-huh. Es que pasa que realmente una premisa básica para la existencia de una nación soberana es la descolonización. Si una nación está cobijada con el permiso de los poderes coloniales, siempre va a ser frágil, ¿no? Y lo más notable y lo más sintomático para mí de este enfoque culturalista, reduccionista de la descolonización, es que el Viceministerio de Descolonización es un pequeño apéndice marginal del Ministerio de Culturas. Ya es un apéndice. Que ya de por sí es un apéndice. Entonces, tienes ahí simplemente una cuestión retórica cuando han hecho ese matrimonio colectivo donde te han sacado, te han pegado, pues, te han pegado, en fin. Todo eso está mostrando que realmente hay una confianza muy grande en el poder seductor de las palabras en un país en que, como dice Zabaleta, cada pueblo habla un idioma distinto y no hay una lengua de todos, ¿no? Entonces hay como un poder seductor de que descolonización y se lo mete en un pequeño Ministerio de Cultura, dentro del cual ocupa una ínfima posición. Entonces, ¿de qué descolonización estamos hablando? Si no se descoloniza la economía, las finanzas, el ejército, que equivale a su disolución. Si descolonizas el ejército, ya no existe. Si descolonizas la educación, ya no existe. Es decir, si descolonizas Bolivia, recién existe, ¿no? Entonces, esta posibilidad realmente es muy a futuro. ¿Y qué pasará con esta generación educada por internet, a medias, ¿no? Mi nieto tiene que subirse a un árbol para que le llegue la señal del internet y pasar clases. Entonces, ¿qué le pasará? Pues de repente es lo mismo, a veces ha habido meses de paro médico y han mejorado los índices de salud, capaz de que los chicos que no van al colegio están fregados. Están ganando algo en lugar de estar perdiendo su autonomía como personas que tienen capacidad de aprender por sí mismas. Creo que eso es lo más genial. Niña? Montones. Puede ser que, porque yo no soy madre, nunca quise serlo y me felicito de no serlo. Muchas madres me están hablando de un síntoma de apatía, no en guaguitas, pero sí en jóvenes. En jóvenes ya de unos 13 años, una especie de sumergimiento en un estado apático. Sí, ese. Apático depresivo, no sé. Es depresión. No sé qué va a pasar con eso. Pero entonces, sistema educativo, y has tocado el tema de salud. El tema de salud. O sea, hoy nos están idiotizando. ¿Hay vacunas? No hay vacunas. Yo no soy contraria a vacunarse, me he vacunado, me voy a terminar de poner la dosis, pero la pregunta sobre la salud en relación a la pandemia no es ni siquiera hospitales, salas de terapia intensiva y vacunas o no vacunas, sino realmente volver a los conceptos más ancestrales de la salud, de la enfermedad, la psicosomática, es decir, tu cuerpo y tu mente son uno, tu cuerpo y tu mente son uno, y no hay dónde perderse ahí. Entonces, plurinacionalidad es también refundar, no sé si el sistema de salud, porque es que no es el sistema de salud. Las parteras, por ejemplo, con la pandemia, han vuelto a su lugar de valoración muy importante, porque no te atendían en el hospital. Es que claro, ya no había caso de atender a nadie más que a los de COVID.
Por eso es que ha florecido, digamos, la medicina tradicional, la herbolaria y todo esto, para muchas enfermedades que tenían las puertas cerradas de los hospitales, ¿no? Pero bueno, este tema que es mundial se presenta, pese a que se está mejorando los índices y que hay cada vez más vacunados, qué sé yo, revela pues la fragilidad de los compromisos estatales con su sociedad, ¿no? Entonces están redistribuyendo ahora tardíamente lo que debieron hacer mucho tiempo atrás, construyendo una infraestructura sanitaria más o menos viable, ¿no? Entonces, son pues múltiples fragilidades, María, que yo pienso que además es patético, ¿no? Que tengamos que rodearnos de consejeros españoles, argentinos, en las entidades públicas, para poder generar una política, ¿no? Hay un colonialismo intelectual muy fuerte en las élites en Bolivia y de esto no se salva el MAS. No, no se salva el MAS y no se salvan las universidades tampoco. Yo siempre planteo y se los digo a mis compañeras, a mis amigas de los feminismos, el Estado es incapaz de administrar justicia, de administrar educación igualitaria, etcétera, pero también el Estado es incapaz de descolonizar y de despatriarcalizar, porque su carácter colonial y patriarcal es intrínseco. No es posible que lo haga. Uh-huh. Es un absurdo pensar que lo va a hacer. Por lo tanto, las luchas descolonizadoras y despatriarcalizadoras están por fuera del Estado. Claro. Están por fuera de los límites conceptuales del Estado. No son la política pública de, no sé, hacerle un monumento a la Bartolina Sisa. Silvia, para sintetizar, bueno, ¿existe Bolivia? Bolivia es un devenir, podríamos decir. Está en un proceso lleno de retrocesos, de querer existir y luego hundirse en la nada, ¿no? O sea, hay esa fragilidad que yo creo que va a terminar cambiando la configuración espacial de nuestro mundo. Se va a volver más chiquito nuestro mundo. Nos vamos a relacionar mejor con lo inmediato, con el paisaje inmediato, que con la abstracción de nación, porque quien imagina la nación siempre es una élite y hace que la nación se construya a su imagen y semejanza. Si alguien va al campo y les dice que se va a ocultar el sol y se va a escapar la luna si es que no votan de tal manera, está revelando una actitud colonial con su propia población. Entonces, ese colonialismo que se reproduce en las élites es el gran obstáculo para que florezcan esas matrias descentralizadas, feminizadas, de relación con el ambiente, ¿no? Con la naturaleza, con el cosmos, ¿no? Entonces, hay, yo creo, un proceso que va a tomar su tiempo de reconfiguración de los lazos de identidad y de pertenencia. Y creo que ahí vamos a resultar mejor, con mejores perspectivas y quizás con más posibilidades de sentirnos parte de la nación. Mientras tanto, para mí Bolivia es una madrastra que desde su nombre no refleja absolutamente nada y creo que en el futuro va a tener que cambiar radicalmente. Como tú dices, parecen utopías, pero se van a volver temáticas absolutamente de primer orden: la disolución del ejército, la disolución del sistema jurídico y su pluralización, porque no vas a pensar que en la disolución del ejército va a haber pluralización, porque ahí sí que la champaguerra sería mortífera, ¿no es cierto? Pero, yo no diría la disolución del sistema educativo, sino su radical transformación, que quizás sea lo mismo, ¿no? Yo creo que debemos ya empezar a luchar por la educación en casa. Mi nieta ha aprendido en un mes a leer y a escribir con un simple juego, que por aburrida nos hemos puesto a jugar con letritas, y una capacidad increíble de educarse. La autodidacta. Es impresionante. La autodidacta tiene lo más lindo, que es haber hecho las preguntas,
antes de contentarse con respuestas prefabricadas. Entonces, ese proceso y esa potencialidad, claro, me dan esperanzas de que mis nietos no van a tener formas de enfrentarse al fin del gas, a la escasez de agua, formas creativas, ¿no? Bueno, para mí, para cerrar, Bolivia es un culo del mundo. Bolivia es una cáscara debajo de la cual se tapa formas de estructuras sociales clasistas, racistas, sexistas, misóginas, coloniales, insoportables. No podemos soportar ni un día más. Bolivia es un lugar que declara a las mujeres parias y dignas de ser asesinadas. Bolivia es un estado colonial, de un colonialismo absolutamente contemporáneo, y luchar por la administración del Estado boliviano, cualquiera sea sus fragmentos, es una lucha infructuosa desde mi punto de vista. Ilusa. Es una lucha ilusa porque el Estado además es un diagrama preestablecido, y la reconstitución de un territorio es algo mucho más profundo que darle un otro nombre. Yo te agradezco enormemente por haber venido, Silvia, porque estoy segura que solo verte a cualquier kilo de gente le ha dado mucha alegría. Gracias, María, gracias, y siempre pienso que tu radio y tu trabajo es realmente una cosa que no deja dormir tranquilos a los poderosos. Y en eso tienes 100% mi apoyo. Bueno, te quiero mucho, Silvia. Igualmente. Y ojalá que sea hasta un futuro debate. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. ¿Existe Bolivia? Pregúntense. Gracias.